Vale chicos, de vuelta de Francia paramos en Rode y los últimos días probé una vía que tenía muchas ganas de probar, que está allí, en Bóveda, y la vía es Cascabel, que es uno de los 8C así que más, bueno, que en los últimos años pues más he escuchado, así como del estilo de La Pata, y tenía ganas de probar. Así que fuimos para Madrid y hemos vuelto con el objetivo de intentar hacerla. Así que nada, eso es lo que vais a ver. Lo único que sé de Cascabel es que Gonzalo hizo la FA en 2014 y que bueno, y que pues mucha gente la prueba y no todo el mundo la hace, así que debe ser durita. Así que nada, vamos a darle cañita, ¿no? A ver qué se cuenta. Yo el 8 corto. ¿Y tú qué prefieres? Es un poco amigable. Dale, Cascabel. Lo que pasa con esta vía es que tiene fama de ser bastante dura para el grado. Entonces, bueno, a ver hoy. ¿Qué tal? Y peguitos a verte. ¡Qué locura! Hola chavales. Qué majo es. Vale. ¿Vas yo o no? Más que cansado. Apachado. Lo voy a intentar hacer igual de aquí, ¿vale? Aunque me ha caído. No. No he gastado nada. ¿Eh? No he gastado nada. Por eso quiero a ver si me sale por lo menos desde aquí. Que es la vía en sí. Pero por lo menos. Ya. En realidad es como si lo hiciera. Pero no la hago. Pero me la pela. Porque es que eso no entiendo por qué me pasa eso, tío. Tío, que a mí también me pasaba. El otro día me pasó 4 veces. Antes no te ha pasado. Ah, pero el otro día... Vale. Muy bien. Muy bien. Me cago de ritmo. Muy bien. No, todo. Casi. Un poquito más que de calentar, por lo menos. Es que ese último arreón No jodas, tío. al loro. No me jodas tú. Es duro, ¿eh? Si no me pillas, me tiro. Eso bien. ¿Te pilla lejos? Está lejísimo, tío. Y nada, y ya está. O sea, el pegue de lo de arriba es bastante real, porque el reposo es muy, muy bueno. Entonces, bueno, creo que ahí puedo llegar relativamente rápido, pronto, en los siguientes pegues, pero los siguientes, esos pasos son bien duros. Así que nada, veremos a ver. Y nada, hoy eso, he dado 2 pegues, como curiosidad, información, estoy con la regla otra vez, sí chicos, 12 veces al año, y me ha pegado duro, así que
no sé, estaba ahí valorando si daba uno más o no y bueno, creo que por hoy ha estado bien, hemos hecho lo que teníamos que hacer, ha sido súper productivo y ya el próximo día más y mejor. Hoy, primer día después del día de descanso, he dado un pegue muy bueno. O sea, a ver, empezamos por el principio. ¿Pero no han visto ese pegue en el vídeo? No, no lo han visto. Porque el Jamechi tenía lío. ¿No está grabado? No. El Jamechi tenía lío y yo me he puesto nerviosa. Y he dicho, bueno, voy empezando. Pues pegazo. Pepino. Pero vamos a empezar por el principio. Esta mañana he estado entrenando y calentando en la furgo, en la tablita, los bidedos y los monodedos para el otoño, para Margalef. Y ya luego nos hemos venido y ya está, y le he dado a muerte el primer pegue porque ya había calentado en la furgo. Y ha ido súper bien, he hecho todo lo de abajo guay, he hecho el paso duro de abajo, el de ir al bidedo, bastante al límite, pero bueno, guay. Luego he llegado al reposo y he estado 5 minutos de reloj, que me ha dicho Simón. Y de ahí a muerte para arriba. Y brutal, brutal. Titana. Titana, hey. A ver, ¿cuántos piques has dado en total a la vía? 1, 2, 3, 4, 5. 5. La gente ha visto uno y De de detalles. detalles. Sí, porque O sea, cuando hace referencia a algún momento, la gente aún no se ubica en sí, de qué se está. ubica porque se lo expliqué. En el otro pegue yo estuve diciendo ahí esto, lo otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy aquí contando toda mi estrategia, desnudándome, todo lo que haga falta. Y el James ha hecho mal su estrategia. He dado un pegue de detalles y el resto no ha venido. Entonces, ahora hay que grabar la estrategia del James. ¿Está llegando tarde? ¿Está llegando tarde a los rodajes? Yo me he puesto nerviosa y he dicho, le meto. Y luego me he arrepentido un poco, la verdad, pero que me estaba poniendo nerviosa. ¿Qué hago? Pues si metes un par de tortillitas, pues te, ¿no? Que te da la alegría y luego más diciembre. Pero bueno, no estoy. 4 minutos. Està molt a prop. Surts de la rotonda. La primera, ¿no? Dos vídeos muy buenas para aprender esto. Sí, m'he ido para aquí. Máquina, venga. Venga. Una primero y luego la otra. Sí, pero yo no quiero me llevo. Vamos, Anita. Vale, pues nunca metes las dos a la vez, ¿no? No, yo no puedo. Venga ahí. Vale, pilla. Falta algo. Falta una cosita. No está bien. Muy duro eso que haces. No. Falta algo. Hay que pensar cómo actúa la rodilla. El problema es que como tengo el pie izquierdo muy bajo, no me deja crecer. Si tú tienes el pie en la horizontal perfecta, te deja hacer pa. Pero si lo tienes por abajo,
estás aquí estancado y hay un momento que ya no puedes seguir pegando la cadera. Entonces por eso no llego aquí bien, porque la rodilla está metida desde abajo. A ver, entonces la rodilla hace una mini diagonal. ¿Qué pasa si la pongo aquí y que la diagonal le haga para abajo? Pues vamos a verlo. Probablemente sea mejor, pero más difícil de meter. Entonces hay que valorar ahí bien. Y esto, vale, no entra, ese pie está muy cerca, pero eso sería la hostia. ¿Y qué ventajas tiene este método con respecto a lo anterior? Que no haces el paso este súper largo, que es criminal. A mí me cuesta mucho. Ese o en recto, da igual, son dos pasos muy largos y ya está. Ya no. Vale. Ayer fue un gran día. Caí 2 veces arriba en la chorrerita. Y hoy tenía dudas de si escalar o descansar. No lo tenía muy claro. Y al final, como ayer empecé pronto, he decidido que sí que voy a escalar, pero por la tarde. Entonces ahora van a ser las 6 y voy a empezar a dar peguitos. He calentado la furgo como ayer y a ver qué tal el cuerpito. Estoy un poco crispy chicken. Tengo de cintura para abajo las piernas reventadas. Pero bueno, a ver, lo bueno es que de cintura para arriba ni tan mal. Así que nada, a ver si tenemos otra oportunidad de luchar la chorrerita ahora ya con todos los detallitos. ¿Objetivo del día? Objetivo del día. Encadenar. Sí, ya en este punto es encadenar. Ya en este punto todos los pegues el objetivo es encadenar. ¿Incluso en este próximo? Incluso en este próximo. Sí. ¿Cuánto llevo? 5. Voy.
otro peguito para disfrutar. A ver, cosas. Nada, me he caído en el último move. Varios mini fallitos que se han unido y han resultado en caída. Vuelito curioso. Y importantísimo y súper guapo. Si no lo hubiese hecho me hubiese caído. La bajadita de rodillera antes de la rodilla técnica. Brutal, guapísimo. Y la vía rutón. En verdad tampoco me importa mucho haberme caído. Supongo que le daré otro pegue ya por entrenar, mañana descansaré. Y nada, el próximo día, bueno, ahora peguito a muerte y luego veremos. Siguiendo con la tónica de las roturas de chorreras, el primer pegue rompimos esta, que no cambia nada. Aquí se empotraba en esto. ¿Ves este pillito negrito? Sí, eso fue en uno de los primeros pegues que no están grabados, claro. Eso fue, Jamesy ha venido el 50% del proceso. Pues en uno de esos pegues rompí. Que esto fue para ponerte tu cuerda. Pero les vas Fija. a contar por qué llegaba tarde. Llegaba tarde porque tenía cosas que hacer. Tenía cosas que hacer, James. Tenía que ir a... Se la vas a regalar a alguien, esa. ¿Esta? La piedra de la cascabel. La piedra de la cascabel. A tu mami. Ojo, ¿eh? Mi mami está un poco harta de las piedras. Tengo la casa llena de piedras. Le escribes el nombre y lo pones en el pie de vía. Sí. No, pero podríamos hacer algo, ¿no? Venga, vamos a hacer algo. Vamos a buscar una piedrita, así que esté chuli. Y ponemos ahí cascabel, tal. Lo intentamos, no prometemos nada. A mí hay una cosa que me sale así de dentro, a veces. ¿Qué te sale, mi amor? Me sale como un fuego así, que es que me arde por dentro y tengo que hacer cosas. Es que ahora mismo tengo la cabeza, no sé por qué. Museo. No, el museo, Andalucía, no sé qué. Uf, es que me vuelvo loca. Pero museo, 100% en este viaje vamos a ir. De hecho, lo vais a ver. El día de descanso vamos a ir con la barquita de paseo a ver... ¿Y quién te va a grabar? James. Jamesy. Te aviso. Ok. 4 minutos. Dobra bardzo. Na lewą rękę. To jakby z kolana sobie podnosi. Wysoko jest taka półka. Jak? Mi się wydaje, że stopy do góry. Takie zaznaczone. ¿En serio, loco? ¡Qué locura! Pues hasta aquí el día de hoy. Ha sido épico, hasta guapísimo, pero no podía más. He llegado ahí, sí, lo he intentado luchar, pero ya imposible. Así que nada, mañana descansito y el miércoles volvemos. Ya, yo creo que más arriba creo que no me puedo caer. Creo, eso pensaba antes. Así que nada, a descansar y a muerte. Vale.
A ver, cuéntame, tu rutina matutina, tu morning routine. Morning routine a las 12 de la mañana. La cosa es que estamos a principios de septiembre y pues nos hemos motivado con rodillar. Pero la idea es a finales de septiembre más o menos empezar a ir a Margalef. Y aquí pues no cogemos ningún videdo. Entonces por las mañanas, aparte de calentar, estoy metiendo un entrenito así estructural, pero bueno, ya le voy metiendo cada vez más peso de monodedos y bidedos, así como para ir introduciendo un poco a lo que va a ser Margalef. Y aparte de eso, te prepara para dar los pegues de hoy, ¿no? Sí, o sea, al final es calentar un poco, como son vías que tienen bastantes rodillas o por lo general tienen un reposo muy bueno, no estoy calentando ni en la misma vía ni en otra vía. O sea, con lo que hago aquí ya le meto a muerte. También movilidad estoy haciendo bastante porque con las rodis y eso como que se me carga mucho la espalda, la zona lumbar y me viene muy bien moverme antes de ir. Que por ejemplo en otros estilos, yo que sé, en Margalef sí que necesito calentar en la misma vía o en otra o hacer algo previo. ¿Y los calentamientos en verano y en invierno cambian? Sí, mucho. O sea, yo en verano, esto va a cuerpos y a personas y tal. Pero yo en verano, con hacer un poquito así, mover los dedos, mover el cuerpo, estirar un poquito, puedo dar un pegue en prácticamente cualquier lado. Y sin embargo en invierno, da un poco igual lo que haga, que no hay Dios quien caliente. Las manos se me quedan súper frías. En invierno se me hace muy duro escalar en general, proyectar y sacar el máximo rendimiento. Además es que, claro, como tienes que hacer tanto calentamiento previo, te cansas y te fatigas. Entonces vas al pegue y ya no sé. Son sensaciones muy raras, pero bueno. Y ahora sí, en top, en descanso, 25 o 30 grados, todo bien. Pero depende cómo, por ejemplo, en mejorando imagen, como en ningún... O sea, la roca está muy fría y en ningún momento puedes como gestionar o descansar un poquito. Es de principio a fin a muerte y no hay descansos. Entonces se me van quedando las manos frías según voy escalando y me caigo cuando... Pero por manos frías, no porque me tenga que caer. Y ahí realmente he probado cosas, de tener cosas en la magnesera, de calentar bien antes y no consigo encontrar la fórmula para esos días de tanto frío. No sé, habrá que seguir probando cosas. También haces el primer paso de la mejorando, te sale de milagro, pum, venga, sigue. Vale, ya has calentado, te caes y ¿qué le vas a dar? ¿Otro mejorando? Vas reventado ya. Vas a ver el entreno del arqueo también. ¿Y la tablilla esta qué? Brutal, flipado. Lo tiene todo. Y aparte de Margalef, otro de los proyectos que tengo así en la cabeza es el Odi Social. Y hay que cerrar el puñito en el Odi. Y además es mi punto más flojo, o sea, es lo que peor se me da. Entonces también estoy metiendo cositas así de arqueo. Y por probar y por jugar, que es algo que nunca he hecho, pero me está gustando, es hacer arqueos a 2 dedos, pero sin pulgar. Solo así. Bueno, ahora lo veréis. Y nada. Y que tenga tensión un poquito y ya está. O sea, todo lo que el cuerpo me pida. No sé... O sea, los pesos lo sé, pero que no estoy haciendo ni progresión de pesos, ni llevo un reloj, ni nada. Un poco a lo que me pide el cuerpo también. Llevo muchos años entrenando y más o menos ya me conozco y ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, nada, estoy probando eso, a ver qué. A ver si hay resultados. Luego voy a la roca y hago... Así la... Qué locura. Entonces, cuando vas a la roca y lo necesitas, haces... Y ya flipas. Pulgarcín. Pero ahora para entrenar sin pulgar. Al aire. ¿Y el índice no lo puedes estirar? ¿Eh? Sí, pero trabaja peor.
¿Ah? Tira de tendón. Efecto cuádriga se llama. Hoy hace un pelín más de calor, pero hay muchos mejores métodos, todo claro, motivación y el día D, así que da igual todo. Vamos a prepararnos y peguecito. ¡Dios! 15 segundos, amor, y 5 minutos. Venga. Venga, Anita. Venga. Venga, Anita. ¿Vale? ¡Uli! ¡Joder! ¡Qué petada, Dios! No recuperaba las planas, tío. Casi me caigo otra vez. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Qué has hecho con el método? ¿Con el método? ¿La rodilla izquierda la has metido? Le he metido fatal. La he metido. He ido a tirar. No sentía nada. He dicho, vuelve para atrás. He vuelto para atrás. La he vuelto a meter. Bien. Y ya he seguido. Y he cogido la regle mejor que antes. Tenía. He cogido el romo. He parado la puerta no sé cómo. He juntado mucho mejor que el otro día.
y quería chapar, me ha dado miedo, de repente me ha dado miedo. Digo, chapa, chapa y ya está. Pero al intentar chapar me he petado, que casi me caigo, vamos. Y al final ya está un poquito, he chapado, he conseguido seguir y ya está. Y ya aquí ya estaba hecha. Era gestionar un momentito para el PT. Y ya está. ¿Contenta? Estoy contentísima. Me ha costado, ¿eh? Y tenía ganas de hacer esta vía, ¿eh? Luego, como que no me bajaba la rueda izquierda. Por eso lo he metido mal, claro. Ahora voy hilando. Buen equipo. Hemos encadenado, qué locura, qué guapo. Pues nada. Objetivo cumplido y muy contenta. FFA. ¿FFA de fea? Pues no lo sé. Pero que yo sepa, sí. FFA. Con todos los métodos de Minimoys. Minimoys para la pata, Minimoys para la cascabel, va. Grabado. Guapísimo. Brutal. Nada, chicas. ¿Chicas? A puede- muerte. Se puede subir por ahí. Es Y posible. es más fácil todavía. Porque tengo la caña más pequeña y no se entran las rodillas. Por eso tiene tantas extensiones femeninas. Porque es más fácil. ¿Y la gente quiere un vídeo de museo o no? Yo de aquí me voy al museo. Es que lo tengo clarísimo. Hacer que, no lo sé. R1 de la Gioconda seguro. Yo estoy motivadísima, la verdad. Así que nada, mañana vamos para allá. Hay que comprar una barca, un candado, Convencer a James. convencer a James. 1 hora y 45 de aquí a Margalef. 1 hora más a Siurana. La triangulación, el triángulo de las Bermudas. 9A, 9A, 9A. No voy a hacer ninguno. No voy a bajar del 9. ¿Me voy a bajar del 9? ¿Voy a hacer alguno? No, claro que no. Una vía de 40 metros y otra de 15. Es perfecto. Así mientras descansan las piernas, coges vídeos y mientras descansan la piel, hacen metros. Es el plan perfecto. Espera. Ya no. Ya está. Vale. ¿Qué más quieren? Aquí.